Saludos cordiales con todos, mi nombre es Manuel Rojas, soy pastor bautista y profesor. Quiero compartir por medio de estos videos estudios sobre la llamada Nueva Perspectiva de Pablo. Se trata de un análisis crítico académico. Es un conjunto de ensayos agrupados en 2 tomos que tienen por título Justification and Variegated Nomism. En la diapositiva pueden apreciar el primer tomo compuesto de 16 capítulos que espero poder exponer de un modo sucinto. Vamos a comenzar con la introducción escrita por D.A. Carson. El título en español sería Justificación y Nomismo variopinto o abigarrado, de muchos colores, es la idea, ¿no? Que es variado. La nueva perspectiva sobre Pablo, amigos, no es nueva en algunos aspectos y en todo caso podría hablarse de varias nuevas perspectivas. Más bien es un conjunto de enfoques interpretativos de Pablo, algunos de los cuales son meras diferencias en el énfasis, o otros en realidad sí están en rivalidad bastante antagónica. Pero en conjunto, el denominador común entre todas ellas es la lectura más o menos común de los documentos del judaísmo del Segundo Templo y una convicción, esto es muy arraigado en los proponentes de la nueva perspectiva, que las lecturas anteriores de Pablo, sobre todo en el campo protestante y especialmente la lectura luterana de Pablo, que va hasta la Reforma, son erróneas esas lecturas de Pablo. Y algunos dicen profundamente erróneas. Los esquemas interpretativos a veces reforzados mutuamente, aunque sean rivales, tienen en común suficiente fuerza de tal manera que ha generado un paradigma interpretativo. Este paradigma interpretativo controla la discusión contemporánea sobre Pablo, la génesis del cristianismo primitivo, la justificación, la gracia, la identidad y los límites del pueblo de Dios, la Torá y una serie de temas relacionados. Esta nueva perspectiva de Pablo prácticamente controla el mundo de la erudición bíblica en habla inglesa. Tanto que cualquiera que quiera publicar un trabajo importante sobre Pablo, si no interactúa con la nueva perspectiva, eso sería muy rarísimo. Y normalmente interactúa ya sea para estar de acuerdo, para calificar o para estar en desacuerdo. En cuanto a los orígenes de la nueva perspectiva, la mayoría, por no decir casi es unánime, decir que el precursor es E.P. Sanders con su libro Judaísmo, Pablo y el judaísmo palestino, una comparación de patrones de religión. Estoy traduciendo ahí el título. Ahí en la imagen se ve al escritor, este autor E.P. Sanders, fallecido el año pasado en noviembre, y la imagen de su libro, bastante voluminoso, sobre Pablo y el judaísmo palestino. Sin embargo, puede decirse que los elementos de la nueva perspectiva ya estaban presentes siglos atrás, pero de una manera particular en el siglo XX podemos ver aquí anticipaciones en el erudito judío Claude Montefiore, también en el estudioso británico que era presbiteriano y masón, George Foot Moore, y en el teólogo sueco luterano, que fue hasta obispo, Krister Steindal, entre otros, por supuesto. En 1963, este último, Krister Steindal, publicó un artículo en el cual él, en su opinión, argumentaba que la posición de Pablo sobre la justificación reflejaba más bien sus propias luchas internas, casi como que hizo una psicología de Pablo. Y a decir de Steindal, la influencia de Lutero constituye un obstáculo para poder leer con precisión histórica a Pablo. ¡Wow! Steindal piensa que Lutero más bien ha distorsionado el entendimiento de Pablo. E.P. Sanders, antes de publicar su libro en 1973, publicó un artículo titulado Patrones de religión en Pablo y el judaísmo rabínico. Estaba buscando este concepto que vamos a explicar luego, patrones de religión, desde la sociología de la religión,
no desde la teología. En este enfoque, para su estudio, utiliza el contraste. El contraste con lo que se ha denominado esencias reducidas, por ejemplo, fe y obras, libertad versus ley y similares. También motivos individuales, por ejemplo, uno comienza con motivos paulinos y busca su origen en el judaísmo. Sanders despliega una comparación holística, es decir, total de los patrones de religión en el judaísmo, en la función y el contexto de los motivos individuales que se trazan dentro del todo. En otras palabras, cada cosita dentro del judaísmo pertenece a un todo y a él le interesa más el todo, lo holístico, lo totalizante. Ahora, dentro de una entidad más o menos homogénea. En otras palabras, para decirlo en las mismas expresiones de Sanders, un patrón de religión definido positivamente, y ahí por favor subráyese, es la descripción de cómo una religión es percibida por sus adherentes para funcionar, cómo se entiende entrar y permanecer dentro. En otras palabras, él estaba buscando lo que dice una religión acerca de cómo entro en ella y cómo permanezco en ella. Cada religión tiene sus propias ideas, sus propias normas. Cómo entras y cómo permaneces en ella. Pues el judaísmo las tiene. Y P. Sanders cree haber encontrado ese patrón, como si eso fuera uniforme para todo el judaísmo. Él no cree, como es el título de este trabajo, de estos 2 tomos, que haya habido variedad en el judaísmo. Él cree que era uniforme, era homogéneo, tenía un solo patrón de religión. Como vamos a ver, luego lo va a describir. En su libro, E.P. Sanders estaba más enfocado en la literatura del judaísmo del Segundo Templo, no tanto en Pablo. Eso se evidencia por la cantidad de espacio que dedica al judaísmo, que son 400 páginas, y a Pablo solo dedica 92 páginas. Obviamente estaba más interesado en tratar el judaísmo palestino, que ha convencido a muchos, y hasta ahora, incluso dentro del campo evangélico actual. En las formas del judaísmo, Sanders detectó que hay un patrón de religión. Este patrón de religión lo bautizó como nomismo pactal o nomismo de pacto. ¿A qué se refiere E.P. Sanders con nomismo de pacto? Aquí viene la descripción que hace el propio Sanders. Son 8 descripciones de este nomismo del pacto, que es el patrón de religión del judaísmo. Número 1, Dios ha escogido a Israel. Número 2, Dios ha dado la ley. Esa ley implica, número 3, la promesa de Dios de mantener elección, como, número 4, el requisito de obedecer. Nótese eso. Número 5, Dios recompensa la obediencia y castiga la transgresión. Número 6, la ley establece medios de expiación y la expiación resulta en, número 7, el mantenimiento o restablecimiento de la relación de pacto. Y finalmente, número 8, todos aquellos que son mantenidos en el pacto por la obediencia, la expiación y la misericordia de Dios pertenecen al grupo que será salvo. La elección y en última instancia la salvación se consideran por la misericordia de Dios en lugar del logro humano. En última instancia, si yo soy salvo, es por la misericordia de Dios, no por mis logros. Eso es lo que Sanders cree que es el patrón de religión. Obviamente cuando uno lee esto, dice, pues esto no me suena a lo que he leído en la Biblia, porque en la Biblia Pablo siempre se enfrenta a los judaizantes que insisten en que guardar la ley es lo que te hace salvo, ¿no? Entonces, como que el judaísmo se había convertido en una religión legalista. Pero E.P. Sanders nos muestra una imagen diferente del judaísmo y que, según Sanders, este era el patrón de religión. O sea,
Si nos transportamos al judaísmo del primer siglo, o como se llama en los estudios teológicos, judaísmo del segundo templo, pues ese judaísmo tenía esta clase de figura, de imagen, de descripción. O sea, no era una religión legalista, sino era una religión donde tú entrabas por la misericordia de Dios y Dios te pedía que obedecieras la ley para permanecer allí. No era una salvación por obras, dice Sanders, porque al final la misericordia era lo que salvaba. El patrón de religión en el judaísmo del segundo templo, entrar es por la misericordia de Dios y permanecer es una función de obediencia. Sin embargo, hay algunos textos que le resultaron incómodos al propio Sanders, como es Primera de Enoc, donde aparentemente sí se enfatiza la religión por obras, pero Sanders considera que esto es algo defectuoso, una excepción, pero el patrón, insiste, es omnipresente. Pues el trabajo de estos dos tomos es justamente determinar cuán generalizado estaba este patrón en el judaísmo del segundo templo. Si Sanders está en lo cierto, obviamente la lectura protestante luterana es anacrónica, es decir, Lutero está leyendo incorrectamente a Pablo, no está leyéndolo en su contexto histórico y resultaría anacrónico y por tanto erróneo lo que enseñó Lutero y lo que él pensaba que era la justificación por la fe. Bueno, Sanders cree que para Pablo el judaísmo está equivocado, no porque era legalista, sino porque el judaísmo no es cristianismo. En otras palabras, los judíos, cuando hablaban de permanecer en el pacto, entrar y permanecer en el pacto guardando la ley, el nomos, por eso se llama nomismo, pues ellos se están olvidando a Cristo. Pablo dice, no es la ley, es Cristo. Entonces no está combatiendo el legalismo, está combatiendo diríamos, la exclusividad judía. Ese es el punto. Pablo está combatiendo el hecho de que los judíos eran muy nacionalistas y creían que para ser parte del pueblo del pacto hay que ser judíos y hay que guardar la ley, que es la identidad del pacto. Sanders considera que se debe distinguir entre la forma en que Pablo llegó a su conclusión y la construcción teológica que más tarde desarrolló para apoyarla. Por ejemplo, cuando uno ve Romanos 1:18 hasta el 3:20, encontramos a Pablo como luchando contra lo que es la ley y todo lo que nosotros entendemos, y en Romanos 3 del 21 al 26, eso constituía para Sanders la conclusión. ¿Sabe? Gracias por haber prestado atención a este video. Espero que en los próximos videos vayamos recorriendo cada uno de los capítulos. Concluimos pues diciendo que esto que Sanders ha dicho y ha escrito ha sido de influencia para autores como James Dunn, y también para el teólogo muy conocido, renombrado, Norman Wright, o más conocido como N.T. Wright. Pues ellos proponen cosas similares a lo que acabamos de leer, exponer en este breve video. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en un próximo video. Que Dios les bendiga.